Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación del informe KENPAC, que es el informe sectorial del sector del packaging y del sector químico, así como de un informe sobre dinamización de retos compartidos, que se trata de un proyecto impulsado por el Clúster de Innovación de Envase y Embalaje y por la Asociación Quimacova, y que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Economía, para desarrollo de proyectos de estas características, en el cual nos sentimos muy orgullosos de poder participar desde Market AD. En la presentación de hoy, que va a durar los próximos 20 minutos aproximadamente, vamos a hacer un poco el repaso de resultados obtenidos de las intervenciones que hemos realizado en este proyecto a través de las distintas actuaciones metodológicas para hacer aflorar esos retos, para hacer aflorar esas necesidades de demanda que el sector químico tiene desde el punto de vista de packaging, de sus necesidades de envase y del embalaje, y de qué manera el sector del packaging, con sus nuevos desarrollos y con su oferta de soluciones, puede proveerlas o puede llegar a construir caminos para proveer esos retos de futuro compartidos que tienen ambos sectores. Como veréis, el informe detallado de contenido sobre el cual podemos ir repasando un poquito principales resultados, se estructura en un planteamiento general de lo que es KENPAC, nuestra radiografía sectorial de la industria química, con un poco el análisis de su estructura, principales magnitudes, tendencias y transformaciones, que eso nos ayuda muchísimo a dimensionar el estado del arte actual del sector, sus principales características, su composición empresarial, los distintos sectores de aplicación. De esta manera es mucho más fácil aproximarnos a esas necesidades de envasado, de envase y de embalaje que pueden tener estas empresas para así poder plantear estos escenarios de retos y de oportunidades de colaboración. Por tanto, aquí lo que encontraréis en KENPAC es un planteamiento de partida muy importante, que se trata de lo esencial, del carácter esencial que tienen ambas industrias, la una por la otra, sin las cuales es muy difícil entenderse. Es decir, por un lado, el sector del envase y el embalaje, por su transversalidad y funcionalidad, representa un aliado indispensable para el sector químico, para tareas como contener de forma eficaz y estable los productos producidos, ofrecer soluciones de envasado que sean seguras para su manipulación, especialmente para productos complejos y de alto riesgo, asegurar una buena distribución en la cadena de suministro y que de esa manera se acerquen de forma eficiente a los puntos de producción, a los puntos de uso y consumo, para así además también tener un rol en trasladar información de valor de forma fiable, de forma segura, en clave de cumplimiento normativo entre operadores y también hacia los usuarios finales. Pero además, eso solo es una parte de la historia, porque por el otro lado, el sector químico representa una palanca de transformación de las industrias y de la sociedad, que también tiene sus propios retos, donde el packaging no es una excepción. Es decir, la industria química está en todas partes, interviene en muchas áreas industriales, entre las cuales también en los propios materiales y procesos del sector del envase y del embalaje, como por ejemplo en la aplicación de revestimiento de superficies barrera, en la mejora, en la preservación de la vida útil de productos que la industria del envase provee a industrias finalistas como el sector alimentario, con sistemas de envasado en atmósferas controladas, cintas bioactivas, mejora la reciclabilidad de los materiales y de las soluciones de envasado que la industria del packaging puede estar proveyendo al mercado. También consigue mecanismos para conseguir una mejor compostabilidad de nuevos formatos y materiales, mejorar el rendimiento mecánico, isotérmico, funcional de los envases a través de investigar sobre prestaciones en materiales y nuevos materiales, así como mejoras en ecodiseño y nuevas aplicaciones en lo que es el horizonte futuro del reciclaje químico como forma complementaria a la reducción de los residuos, a los residuos de envases y otras formas de reciclado, como es en el caso del reciclado mecánico. Es decir, aquí también tenemos un rol importante en la industria química como oferta de soluciones para el sector packaging, y en el escenario anterior tenemos el sector del envase y el embalaje como un sector de soluciones necesarias para el buen desarrollo del sector químico. Por tanto, el proceso de trabajo de KENPAC
se resume en estos apartados. Primeramente, hemos radiografiado muy bien el sector químico, caracterizado su ecosistema, analizado sus tendencias, aquellas que son que se transforman, ¿no? que impulsan unas transformaciones de más largo recorrido, que tienen un mayor impacto y van a tener un impacto importante en el desarrollo futuro del sector. Con ello nos permite abordar de una forma mucho más dinámica y mucho más certera a la hora de identificar las necesidades de demanda del sector químico en su gran diversidad. Porque además el sector químico tenemos, como bien sabéis, aquellas empresas que estéis trabajando junto con el sector, pues empresas de carácter más industrial, con un producto de unos requisitos y de unas dimensiones específicas, que se diferencia mucho también de lo que son las empresas químicas del sector químico dedicadas a la elaboración de productos más pensados casi para el gran consumo y para el B2C, ¿no? Aquí la interacción con el consumidor es otra, ¿no?, que en el canal B2B. Luego, a partir de aquí, estas necesidades de demanda que las hemos trabajado con empresas del sector químico, que hemos querido que hablen, que hemos querido que digan la suya, que nos expresen esos retos, esas necesidades, las hemos contrapuesto con aquellas posibilidades que el sector del packaging tiene. Es decir, qué rol tiene el sector del packaging en base a estos principales retos identificados, y los hemos caracterizado conjuntamente. Con empresas de ambos sectores hemos puesto los puntos sobre las IES sobre estos retos, hemos identificado sus barreras de desarrollo, el grado de madurez tecnológico para llevarlo a cabo, los principales players que intervienen en la dinamización de estos retos, y acabar imaginándonos conjuntamente, como retos estratégicos de ambos sectores, proyectos específicos que nos acercan a este horizonte. Además, el proyecto no podía acabar sin también poder dar voz al sector del packaging como ecosistema de demanda de soluciones del sector químico, porque también nos interesaba capturar en qué manera el sector químico está dando cobertura a esas necesidades de packaging, de qué manera el sector químico alimenta el packaging y este a su vez alimenta las soluciones que provee el sector químico en ese ciclo de innovación que se retroalimenta, como podéis ver. Y por último, el estudio concluye con unas propuestas de desarrollo de proyectos que salen de unos retos compartidos, que identifica unas líneas de trabajo muy claras donde ambos agentes y ambos ecosistemas empresariales son relevantes para su despliegue. Así pues, a partir de aquí, lo que voy a hacer de una forma muy sintética es poderos vehicular un poco algunos de los contenidos que aparecen en nuestro informe, ¿no? En esta parte de la estructura y magnitudes sí que hemos caracterizado todo lo que es las cifras del sector químico, del mercado mundial, del sector químico, con esa preeminencia del mercado chino y Europa como segunda plaza importante, pero además también vemos esas dinámicas de gran crecimiento en la última década, que ha ido creciendo alrededor de un 10% anual. Sin embargo, este crecimiento no ha sido igual para todos, ha sido bastante desigual. El peso en el porcentaje de las ventas del mercado chino se ha multiplicado prácticamente al doble, mientras que en otros mercados más maduros como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, esto ha declinado y se ha concentrado muchísimo más en las economías emergentes del mercado asiático. A partir de aquí, pues como podéis ver, las previsiones además es que siga profundizándose esa tendencia, que el mercado siga aumentando en un volumen muy interesante a nivel demanda de productos, a nivel demanda de necesidades, también necesidades de packaging, pero también vemos cómo estas inercias y estos pesos y esta histórica pérdida de peso de mercados como el europeo o el norteamericano van cediendo terreno a esta evolución del mercado asiático que seguirá con esta tendencia. Aquí podéis ver, como os decía, el consumo del mercado mundial del sector químico europeo, como ha mantenido una cifra de ventas bastante estable en los últimos 3 años, mientras que el peso mundial ha ido retrocediendo. Y aquí tenemos estas 5 principales plazas, con Alemania a la cabeza y España liderando este top 5 de países del mercado. Por último, a partir de aquí también tenemos un poco un desglose de las industrias, de los subsectores de la industria química, con la petroquímica y los productos químicos especiales a
a la cabeza del sector y un desglose ya por productos y por sectores afines de demanda de estos productos químicos. Aquí no nos vamos a extender mucho, pero sí también queremos capturar la intensidad en capital, la inversión en valor añadido del sector, con una media estable en torno al 16,6% de todo el sector de los productos químicos y con algunos sectores punteros en esta inversión en capital, como es el caso de los fertilizantes, los productos químicos inorgánicos y gases industriales. Por último, este cuadro no podía acabar de otra manera que con las cifras del mercado español, su dinámica en volumen de negocio, lo que representa el PIB industrial del país y su ratio de crecimiento anual, que no es ese 10% del mercado mundial, como podéis ver, pero sí que ha mantenido una dinámica muy positiva en los últimos años, con un crecimiento en torno al 2-2,5%. Después también tenemos un poco la estructura, estas empresas como son, ¿no? Empresas desde sin asalariados, pero mayoritariamente el tejido numérico cuantitativo PYME, de hasta 10 empleados, pero sí que tenemos una concentración de empresa mediana y grande muy potente y que aglutina un volumen de negocio muy relevante. Asimismo, también hemos capturado la edad de ese tejido empresarial. Sí que tenemos un tercio del sector químico con un histórico pues, de más de 20 años de actividad, pero sí que vamos viendo un tejido de nueva creación potente que aglutina prácticamente otro tercio de empresas que no tienen más de 6-7 años de edad y que han nacido recientemente, ¿no? Entonces, esto es una dinámica de trabajo interesante, donde aquí se evidencia un dinamismo sectorial importante. Por último, también es otra fotografía interesante del sector químico, cuando vamos a buscar esos clientes de packaging, esas empresas con unas necesidades de envase y de embalaje específicas, pues tienen una concentración muy acusada en todo lo que es el Levante peninsular, desde Barcelona hasta la provincia de Valencia, y puntos focales como Cartagena, Huelva, en Madrid y en la cornisa cantábrica. A nivel volumen de negocio, ese peso se traduce en una gran concentración de la facturación en el mercado catalán, en Cataluña, y en cuarta posición tendríamos a la Comunidad Valenciana como región que tiene una concentración sectorial más preeminente en España. A partir de aquí también nos hemos hecho un desglose de los principales subsectores de la industria química por un poco tanto familias de producto como volumen de facturación, y después también una fotografía de la vocación exportadora del sector químico en las plazas europeas, sobre todo principalmente, que exporta más de la mitad de su cifra de negocios. Y por último, pues el perfil de ese carácter innovador de la industria, aunque sí que un poco por debajo de la media media global que os enseñábamos al principio, pero muy por encima de la media en intensidad de I+D+I de la industria española. Es decir, este es un sector puntero en este ámbito. Vale, es un sector que, como decíamos, está presente en todas partes y tiene unos grandes vectores de transformación como es la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. Por un lado, en la parte de sostenibilidad sí que hemos visto un desacople de los indicadores en cuanto a producción y emisión de gases de efecto invernadero, y que la industria está trabajando para un mejor rendimiento de indicadores de su huella ambiental. Y exige soluciones que estén a la altura de ese reto que es tan importante para todas las industrias. Después también hemos evaluado algunos elementos específicos del sector químico en cuanto a su digitalización de procesos internos y de la tendencia que eso va a suponer en los próximos años, ¿no? Y como vemos, como en los próximos 3 años prácticamente la totalidad de las empresas ven que la digitalización es un proceso evolutivo a disruptivo muy importante, y donde el carácter revolucionario y disruptivo de la digitalización va a coger más peso, más de la mitad de las organizaciones así lo consideran. Además, también vemos que en una escala de 0-10 o 0-100, si preferís, el grado de digitalización de actividades y proyectos ya está siendo preeminente
con 63 puntos sobre 100 en muchas de las empresas encuestadas. Y después también, de alguna manera, ver cómo esos procesos de digitalización impactan sobre los procesos productivos y de suministro, la industria química, tanto en la logística como en las ventas, la atención al cliente, supply chain, etcétera, etcétera. Y en la parte de innovación lo mismo, es decir, aquí vemos como el valor de la innovación se considera un factor clave de éxito para la mejora de eficiencia de procesos, para potenciar las habilidades de los equipos internos y para mejorar la reputación de marca. Y eso es así, está valorado por la gran mayoría de los líderes del sector químico, tanto ahora como en los próximos años. Y así es como las empresas más innovadoras del sector también declaran cómo están participando de forma mayoritaria en procesos de innovación abierta. Con todo esto nos fuimos a preguntar al sector y nos fuimos a preguntar al sector por necesidades y retos que tienen sus productos químicos en cuanto a envase-embalaje para su manipulación, almacenaje, usabilidad, fin de vida, el factor medioambiental y la preservación de producto, ¿no? Y cómo la industria química requiere que el packaging sea también seguro y sostenible por diseño, ¿no? Entonces, esto lo hicimos en dos workshops, uno vinculado más a representantes de la industria química, de procesos industriales, ingredientes, sector agri-food, sector fertilizantes, aditivos, etcétera, etcétera, y un segundo taller vinculado a la química de gran consumo, que ahora veremos, ¿no? Y aquí tenéis un poco los elementos de dinamización que utilizamos para interactuar con estas empresas, ¿no? Donde la naturaleza del producto industrial es súper importante, en operaciones el envasado tiene un factor clave, también sus costes de materia prima, procesos que están influyendo en el sector como la estandarización de envases, etcétera, etcétera, el valor de la digitalización en todos los ámbitos de estas empresas, ¿vale? La clave de la sostenibilidad también era un factor que se producía durante estas conversaciones como un elemento que preocupa muchísimo a las empresas y como estas empresas industriales también en el momento de fabricados propios, más allá de la comercialización de producto al por mayor, pues también tienen unas necesidades específicas de packaging y unos retos concretos. Por no hablar de la regulación, ¿no? Que también es un tema importante, como esto puede suponer un freno a la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí también les caracterizábamos, ¿no? Un poco el rol de cómo veían su relación con proveedores y cómo se valoraba su interacción con los clientes. Y por último, pues identificamos un poco el papel de la innovación y del tejido asociativo en todo este dinamización de retos y algunos de los elementos clave en los que estaban trabajando estas empresas, ¿no? Para la parte de la química del gran consumo hicimos un formato muy, muy similar, donde ya aparecían ítems de sostenibilidad de una forma mucho más clara porque hay una interacción mucho más directa con el consumidor final, ¿vale? Algunas empresas también tenían retos específicos, donde por ejemplo el sector de la pintura sí que iba un poco con un comportamiento diferente a sectores como el cosmético, de la droguería, etcétera, etcétera. Y también, lógicamente, están impactados por procesos de digitalización, interacción con la cadena de valor, con proveedores y clientes, el peso del marco regulador y de algunas incertidumbres regulatorias, de costes asociados a la adaptación a la normativa y de cómo se iban, y a medida que se iba avanzando en procesos de innovación, qué retos suponía, ¿no? para las empresas sumarse a los mismos, ¿no? Y aquí también identificamos algunos ítems que ahora veremos con un poco más de detalle. A partir de aquí también no nos podíamos olvidar de las necesidades del sector packaging, que también están en la conversación. Aquí al final sí que preguntamos también que a las empresas del sector packaging en una sesión específica cuáles son las principales innovaciones en el ámbito de materiales provenientes de la industria química que querían compartir con nosotros y que eran relevantes para ellos, y principalmente salieron dos elementos clave que apelan a naturaleza del material, del producto químico que se usa para generar soluciones de envasado y aplicaciones, y que de alguna manera tenía esa doble vertiente entre funcionalidad del envase y su habilitación para el reciclado, ¿no? Como los temas de sostenibilidad y la ayuda del sector químico a los circuitos de valorización, tanto para el aprovisionamiento de materia prima secundaria como para ayudar a las marcas a ser más sostenibles en cuanto a su materialidad y a sus residuos, el sector químico tiene un papel muy importante.
Por último, en la última sesión, que ya fue una sesión de co-creación de retos conjuntos con el sector químico, del sector del envase al embalaje, preparamos 3 grandes retos salidos de los talleres, que ahora comentaremos, y estructuramos su análisis en base a dificultades, desarrollo tecnológico, protagonistas clave, iniciativas o casos de éxito que acompañaran esos retos, que pudiéramos sacar algún aprendizaje de los mismos, y por último diseñar escenarios de proyecto, ¿no? El primero de ellos era la materialidad del origen, el material de origen reciclado y el rendimiento del envase, cómo las marcas y los fabricantes de productos químicos están encontrando que a la hora de implementar soluciones con material de origen reciclado, el rendimiento del envase cuesta más de igualar, porque no siempre, porque hay algunas barreras y algunas dificultades, como por ejemplo el aprovisionamiento de lotes no es homogéneo, la demanda no es continua, es decir, al final la oferta no es capaz de proveer de forma continuada esas necesidades de demanda. Además, el producto provoca también algunos elementos de usabilidad un poco que tensionan el proceso productivo, como la aparición de olores o humedad, que sean aptos para la seguridad alimentaria, ¿no? Y aquí pues, lo que parametrizamos un poco es cuán de maduro es el desarrollo tecnológico y para qué materiales esto está más consolidado, qué protagonistas clave intervienen, es decir, la industria, qué papel tiene a la hora de activar esa demanda, el centro tecnológico como agente validador de estos materiales y, por ejemplo, los esquemas de financiación pública, la administración y estos recicladores que son un poco la clave, ¿no?, para recircular ese material, nunca mejor dicho, en las cadenas de suministro, ¿no? Y por último, sí que dibujamos algunos escenarios de proyectos relevantes, sobre todo a nivel local, como mapear mejor los recursos de materia prima secundaria a nivel local, cómo mejorar los sistemas de separación de residuos, cómo caracterizar de forma individual cada uno de estos materiales en clave de su uso, circulación, etcétera, etcétera, en el sistema, y cómo se pueden construir plataformas de interlocución con recuperadores y recicladores para hacer de este canal un canal mucho más fluido, ¿no? Por otro lado, retos como el de la digitalización en clave a retos de etiquetado, información y sostenibilidad, cómo hacer compatible las exigencias de la normativa con un etiquetado inteligente que proveyera de información relevante y que también pudiera ahorrar ciertos elementos de sobreenvasado con más información o más materiales que den apoyo a esa trazabilidad de información que necesitan las empresas, y como de esta manera aquí tenemos un desarrollo tecnológico mucho más maduro con QRs, tecnologías NFC, RFID, casos como Data Matrix en la industria farma o innovaciones con tintas que reaccionan a la lectura de información, como es el caso de Digimarc, y como de alguna manera aquí vemos como hay un escaso dinamismo del tejido empresarial para implementar y adoptar unas soluciones que técnicamente son viables, económicamente pueden tener ciertas resistencias, pero sobre todo hay un tema operacional de migración de soluciones que aún es una barrera importante, ¿no? Y de alguna manera aquí se dieron escenarios de proyecto de soluciones que fueran off the shelf, de soluciones reales que se pueden implementar en clave demostrativa y que también facilitaran, por ejemplo, ventajas y beneficios para personas que tuvieran diversidad funcional y que requirieran de sistemas inteligentes para tener una ayuda en la lectura de esta información a través de sistemas más inteligentes y digitales, ¿no? Y por último, hay otro tercer gran reto que tienen las marcas del sector químico, que es muy importante, que es el ecodiseño de envases, su prototipaje y la elección de materiales, ¿no? Y como esa elección de material es muy variable, hay una alta variabilidad en función de qué producto contiene, qué cadena de suministro sigue y qué tipo de información podemos trasladar cadena abajo de por qué elegimos un material u otro, incluso interaccionando con el consumidor. A partir de aquí hay materiales que cada vez están ampliando más las prestaciones, materiales que se posicionan en el ámbito de la sostenibilidad y la de la descarbonización, etcétera, etcétera, que permiten soluciones alternativas, pero que necesitan testarse bien con los productos que van a contener, ¿no?
y qué circuito de reciclaje y valorización van a seguir posteriormente. Aquí vemos cómo la administración tiene un rol sensibilizador clave de cara a la ciudadanía, cómo el consumidor tiene un rol proactivo en la gestión de la información, que es muy importante también, y cómo los expertos de la industria tienen que asesorar a la hora de vehicular mejor estas soluciones. Y por ello los proyectos de ecodiseño son proyectos que buscan generar ese impacto en la ciudadanía a través de ese rol de la administración y de la participación del tejido empresarial. Por tanto, la propuesta de desarrollo de los retos Kenpack sigue un esquema muy claro. Al final se han identificado unas líneas de proyecto muy relevantes para cada uno de estos retos empresariales, retos presentes que requieren de una acción para el futuro. Kenpack lo que ha permitido es diagnosticar estos retos, caracterizar sus barreras, los activos tecnológicos, las palancas, las best practices y proyectos identificados que te permiten dar respuesta. A partir de aquí existe un recorrido, un roadmap de desarrollo de estos proyectos a través de la construcción de partenariados que puedan darle respuesta, crear instrumentos de dinamización de estos proyectos y dotarlos de los recursos necesarios e impulsar los business case en clave acciones demostrativas, pilotos de innovación y iniciativas empresariales que quieran abordar esos espacios de oportunidad. Y sin más, este es el contenido final de la presentación y os agradecemos mucho la asistencia y el interés. Muchísimas gracias.